acerca del llamado del pastor, lo trató mi pastor John. Y hace 8 días mi pastor William nos estuvo hablando acerca del carácter del pastor. Y hoy vamos a estar tratando acerca de los dones del pastor o el pastor y sus dones, que también es importante para tenerlo en cuenta en estos tiempos. Quisiera que partiéramos de un texto que encontramos en Efesios. Quisiera que me acompañaran allá en Efesios capítulo 4. Vamos a ir allá. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Quisiera que leyéramos todos estos versículos para poder entrar en contexto. Dice la palabra del Señor así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Bien, hoy aprenderemos entonces, mis hermanos, acerca del pastor y sus dones. Algo que se encuentra dentro del llamado, esto también se encuentra dentro del llamado, los dones del pastor y el carácter del pastor. Pues hemos entendido algo importante en estos estudios, ya lo hemos escuchado varias veces, y es que el hombre a quien Dios llama lo capacita y le provee lo necesario para que desarrolle su rol. Eso lo hemos visto también en las clases anteriores. Ahora, la iglesia de Dios necesita dones espirituales. Es necesario. Dios lo estableció así. Que les capacite y no profesionales del púlpito. Ojo, hay una gran diferencia en cuanto a ello. Necesitamos dones espirituales. Dios estableció, como lo leímos hace un momento, los dones, y también vamos a ver más adelante también algo que tiene que ver con el don, el hombre don, pero estableció ello con el fin, como lo dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que la iglesia sea capacitada, para que los santos sean capacitados y para que los perdidos vengan a salvación, escuchen el evangelio. Hay una gran diferencia entre dones espirituales y profesionalismo en el púlpito. No es necesario el profesionalismo en el púlpito excesivo. Tenemos que ser dedicados, somos llamados a ser responsables en cuanto a nuestro estudio, pero una cosa
es los dones y otra cosa es el profesionalismo. Pero podemos preguntarnos en este momento, ¿qué son los dones espirituales? Y más dado en nuestro contexto, ¿no? Creo que el pastor William también amplió bastante acerca de ese tipo de dones que tenían la connotación de ser revelatorios. Y creo que fue bastante claro mi pastor William hablando del tema de aquellos que ya cesaron cuando cumplieron su propósito. Bien, en otra ocasión, claro que sí, se podrá profundizar sobre el tema específico de los dones. Pero, ¿qué son los dones espirituales de manera general y qué relación tienen con el pastor? ¿Son importantes? ¿Son importantes? Vamos a responder a ello desarrollando 3 puntos claves. Responderemos a la pregunta, ¿qué son los dones espirituales? En primer lugar, veremos en segundo lugar los dones en el oficio pastoral y terminaremos con los hombres dones. Entonces, vamos a avanzar porque el tiempo no es muy clemente con nosotros. Entonces, vamos en primer lugar a responder esa pregunta. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Qué son los dones según lo que vemos nosotros en las Escrituras? Pues bien, la palabra don en el original, según el Bain, la encontramos como carisma y significa un don de gracia, un favor que uno recibe sin ningún mérito propio. Es un regalo, en otras palabras, es un regalo inmerecido. Eso es lo que expresa, por ejemplo, Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Quisiera que me acompañaran allá, vayamos allá. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Le voy a leer a ustedes en la versión o en la nueva traducción viviente para que podamos ver un poco más claro el texto. Dice así: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener, dice en esta versión. No somos nosotros, no son nuestros méritos, no es nuestro impulso, no es nuestra inteligencia, sino que viene soberanamente de parte del Señor. El Señor imparte, o más específicamente hablando acerca de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo distribuye los dones como Él quiere. Es por eso que nosotros no podemos orar por un don, no podemos pedirle al Señor que nos dé el don de enseñar o el don, como algún tiempo algunos pedían, el don de milagros o el don de sanidad, o algunos que han denominado el don de echar fuera demonios, aunque no aparece en las Escrituras. Pero podemos ver que soberanamente y con la infinita sabiduría de nuestro Dios ha repartido los dones como Él ha querido. Esta misma palabra, carisma, que les acabo de mencionar, aparece o se repite 17 veces en el Nuevo Testamento, mostrando la obra de gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve la obra de gracia del Espíritu Santo? Pues porque da a ciertos individuos lo que no merecen. Comenzando obviamente también por nuestra salvación. La salvación nosotros la recibimos como un don, no la merecíamos. El Señor no la regaló a nosotros. Y es a ciertos individuos como Él ha querido. Toda persona, mis hermanos, que ha sido regenerada o salvada, definitivamente ha sido dotada por el Espíritu Santo con capacidades, con unas capacidades que eso es lo que puede expresarse también con don. Es un regalo inmerecido, pero ¿qué es ese regalo inmerecido? Son capacidades, pudiese denominarse de esa manera, sobrenaturales. Y cuando hablo de sobrenaturales, no me estoy expresando como hoy en día se expresa la palabra sobrenatural, ¿no? De milagros y de prodigios, y es, sino son sobrenaturales porque lo vamos a desarrollar más adelante, no son cosas que no hace comúnmente todo el mundo.
Acabamos de leer un texto también que aquí lo tenía relacionado, primero a los Corintios 12:11, donde vemos que él es el que distribuye todos estos dones, todas estas capacidades, el Señor la da como Él quiere. Solo Dios es el dador de los dones con el propósito, hay un propósito, con el propósito de servir a los demás y más específicamente a la iglesia. Hermanos, los dones han sido dados no para que resalte la personalidad del sujeto de nosotros, sino para que resalte el Señor, porque el Señor nos ha puesto para servir a la iglesia. Si usted tiene un don espiritual, una capacidad que la ha identificado en este momento, no es para que usted resalte hoy en día. No es para que le digan que usted es muy bueno y reciba aplausos y pueda subirse a una tarima tal vez y reciba muchas condecoraciones, sino es para servir. Es para servir. Ustedes pueden detallar en eso en textos como Primera los Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12 también, que son los dos textos que nos hablan más acerca de los dones espirituales y van a notar que están para el servicio de la iglesia. Vamos a mirar algunos de estos textos para que ustedes puedan corroborarlo. Primera a los Corintios capítulo 12, vamos a ir allá. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 7. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice así, mis hermanos, dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay otras versiones que lo colocan como para el beneficio de la iglesia, lo colocan al final de esta manera. Y si ustedes ven, si ustedes leen el contexto, no estamos desfasados, el contexto está hablando acerca de los dones espirituales. El Señor ha dado dones espirituales dentro de la iglesia para beneficio de la misma. Otro texto también que nos ayuda a ver esto lo encontramos en Romanos. Vayamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Vayan anotando esos textos, mis hermanos. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 dice así. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Mire, aquí hay una ilustración. El Señor, por medio del apóstol Pablo, está utilizando una figura para ilustrar el hecho de la unidad y la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo. Es un solo cuerpo lo que podemos ver en ese texto, pero hay muchos miembros, como ustedes lo pueden notar en sus propios cuerpos. No somos un solo, no somos hechos como un solo brazo. El cuerpo humano no está hecho y es un solo brazo, ni es una sola pierna, sino que tenemos miembros, tenemos brazos, tenemos piernas, tenemos orejas, tenemos pies, que nos identifica, obviamente, que estamos unidos, porque habla de un solo cuerpo, pero también hay variedad. Dice el texto, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo del Señor, en la iglesia, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Por lo cual, obviamente que si usted analiza en su cuerpo, todos sus miembros cooperan para su beneficio. Todos sus miembros cooperan para su beneficio. De igual manera, en la iglesia, el cuerpo de Cristo, todos sus miembros cooperan para beneficio del mismo. Es lo que podemos ver en ese texto. Otro texto también. Vayamos a primera epístola de Pedro. ¿Alguien tiene un micrófono abierto, mis hermanos?
Primera epístola de Pedro. Vamos a buscar el capítulo 4. Y vamos a buscar los versículos 9 y 10. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice así: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Específicamente podemos ver, en estos textos hemos podido ver el propósito de los dones. Es servir, servir, no resaltar, sino servir. Ahora, en medio de ello también podemos ver que hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones. En las escrituras lo podemos encontrar, pero este no es un tema para tocarlo el día de hoy. Como les decía hace un momento, no es nuestro tema y en algún momento pues se va a poder profundizar cuando el Señor lo tenga a bien. Sin embargo, podemos ver que el creyente por lo menos recibe un don. Todo creyente, toda persona que ha nacido de nuevo recibe por lo menos un don. Hay otros que reciben más de acuerdo a la sabia administración del Espíritu Santo, como leímos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Él da como Él quiere. Y como lo acabamos de ver también en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Según como lo dice la escritura. Miren, en esta versión quisiera que me escucharan en la versión Biblia Las Américas. Según cada uno ha recibido un don especial. Pedro da por sentado, porque está hablando a la iglesia, no le está hablando a un grupo mixto, no le está hablando a incrédulos ya creyentes, sino está hablándole a creyentes, a la iglesia del Señor. Le dice, él asegura que cada uno tiene un don espiritual, por lo menos hay un don espiritual. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto da por sentado que todos tenemos mínimo un don. Pablo ratifica este hecho en primera a los Corintios, vayamos allá, capítulo 7. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 7. También Pablo resalta esto, pero lo dice, Pablo también resalta este hecho. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 7. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Obviamente, está hablando de el no casarse, de tener el don de la abstinencia sexual. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Solamente Pablo expresa su anhelo, pero no está mandando ni enseñando a la iglesia de que deberían nunca casarse. Hay algunos que dicen que Pablo está promocionando a la soltería y no es así. Por eso él deja muy claro en el versículo 7 que cada uno tiene un don. Y si no tiene ese don, pues definitivamente no es bueno que se quede sin casar. Pablo ratifica ello en este texto, mostrando el mismo hecho que expresa Pedro, que los creyentes mínimo tienen un don. En primera los Corintios, nuevamente, capítulo 12, vamos a ir allá. Capítulo 12, versículos 29 y 30. En el mismo contexto de los dones espirituales, dice el apóstol Pablo así, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuál sería la respuesta? Pues no todos tienen, todos no tienen, o el creyente no tiene todos los dones espirituales.
No existe un creyente que tenga todos los dones, pero mínimo sí tiene un don. Ahora, en esto podemos encontrar una gran diferencia, cerrando el tema de la diversidad de dones. Hay una gran diferencia que quisiera que tratáramos, y es que existe una diferencia entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. No podemos confundirlos. El fruto del Espíritu son aquellas gracias que el mismo Dios produce en el creyente con el objeto de ser como Cristo. El fruto del Espíritu se caracteriza porque está en todos los creyentes. Ese fruto que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, es innegociable. Eso nos une, obviamente, o nos muestra la unidad del cuerpo de Cristo. Todos tenemos ello, todos tenemos el fruto del Espíritu. Nadie puede decir que no tiene paciencia, nadie puede decir que no tiene amor, porque sería incongruente, no sería lógico, no sería la manera en que se ve un creyente en el Nuevo Testamento, como lo vemos acá en las Escrituras. Ese paquete viene completo. Esto nos muestra que estamos unidos a Cristo, pero los dones nos muestran la diversidad que hay en la unidad. Como lo expresa Pablo en 1 Corintios en el capítulo 12, hay diversidad de dones, o en Romanos capítulo 12 hay diversidad de dones, y cada uno según el don que ha recibido el Señor lo ministra, lo pone en servicio de la iglesia. Son dos cosas diferentes. Una nos muestra la unidad y el otro, los dones, nos muestra la diversidad. Todos no tenemos los mismos dones. Por otro lado, vemos en las Escrituras que Dios nos dio, obviamente, dones a los hombres. No solamente estos, Dios no nos dio talentos a los hombres, sino nos dio dones. Nosotros los vemos en las Escrituras de esa manera. No son talentos, sino son dones. Todos son dones dados a los hombres por parte del Señor, por parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque refiere a lo mismo. Nadie nace naturalmente con un paquete, ya viene automatizado así. El Espíritu Santo también le ha dado dones a los hombres que no creen. También son regalos inmerecidos, hermanos. Lo vemos en las Escrituras. Esto se puede denominar de la siguiente manera: dones naturales. Hay algunos que los llaman de otra manera, nosotros lo podemos ver de esta manera: dones naturales, aquellos que el Espíritu Santo imparte. ¿Cuáles son? Esos que algunos denominan como talentos. Por ejemplo, cantar, tocar algún instrumento, pintar, destrezas en los deportes y cualquier otra habilidad. Pero también están los que acabamos de describir como los dones espirituales, que son los que Dios da a partir de la regeneración. Estos los podemos ver a partir de la regeneración. ¿Dónde vemos una gran diferencia antes de entrar en nuestro segundo punto? De pronto a alguien le ha sido dado el don de la enseñanza. Dentro de ustedes, aquí en la iglesia, hay varios hermanos que son maestros de colegios o profesores de colegios. Tienen ese don dado por Dios para impartir enseñanza a los grupos que les han asignado, a sus alumnos en sus colegios, y son diestros. Yo conozco hermanos que son diestros. Sin embargo, no han recibido de manera especial ese don de enseñanza en las cuestiones bíblicas o en términos espirituales. Entonces usted los ve que no pueden enseñar las Escrituras, como otros que quizás antes de ser regenerados nunca habían enseñado, nunca habían expuesto, así sea en un colegio o en la universidad, no fueron muy diestros para poderlo hacer. Sin embargo, después de la regeneración se empieza a notar que tiene cierta
habilidad o cierta capacidad para transmitir o comunicar las verdades de las Escrituras. Entonces empezamos a notar que Dios le ha provisto a ese hombre del don de la enseñanza como don espiritual. Eso lo vemos nosotros de esta manera. Todo esto, mis hermanos, con el fin de que podamos ver que si un creyente tiene dones dados por Dios, pues es lógico que el pastor también tenga los dones, también con algunas variaciones de importancia para el beneficio de la iglesia, y que vamos a ver a continuación en nuestro segundo punto. Entonces, ya hemos visto de manera general, porque pues esto mereciera ahondar un poco más en qué son los dones, y en segundo lugar entraremos en este punto, los dones en el oficio pastoral. Los dones en el oficio pastoral. Bien, dentro del llamado pastoral encontramos los dones que debe tener ese hombre. Si Dios lo ha llamado, es porque Él mismo lo ha capacitado para dicho fin. Dios no le dice a la persona, hágale, que en el camino te van dando las cosas. El Señor lo capacita. El Señor no es desordenado como algunas veces somos nosotros. El Señor capacita a los suyos. Y hablaremos de los dones esenciales que debe tener el pastor para cumplir el propósito del oficio pastoral. Voy a resaltar nuevamente ello. Hablaremos de los dones esenciales que debe tener el pastor para cumplir el propósito del oficio pastoral. Tal vez pueda haber cosas que no encontremos aquí en este estudio. Pues lo traté de mostrar, o lo estoy tratando de mostrar de una manera bien general, dado el tiempo. En primer lugar, veamos lo esencial. Hay algo esencial que podemos ver en los dones del pastor. Esto apela, obviamente, a una necesidad de ciertos dones no comunes para cumplir con el oficio pastoral. Uno de estos dones lo encontramos, quiero que me acompañen, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3. Vayamos allá. Primera epístola de Timoteo, capítulo 3. En los requisitos para los obispos, dice el título que encontramos en la Reina Valera 60. Primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Dice el texto así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar. No quiero que no pierdan de vista esta última parte de este versículo. Dice en la Nueva Traducción Viviente, en esa última parte, y también debe tener la capacidad de enseñar. Nuestro pastor William estuvo tratando acerca del carácter del pastor, y viendo este versículo 2 podemos ver que en gran manera habla acerca del carácter, pero cierra este versículo con un don, el don de la enseñanza. Es imprescindible que el hombre que ha sido llamado para pastorear, el hombre que ha sido encargado para dicha labor, tenga, obviamente, o sea, apto para enseñar, tenga esta capacidad de impartir enseñanza. Es por eso que la iglesia no ve, cuando está en ese proceso de escoger hombres para este oficio, no se enfoca en la personalidad, simplemente en la personalidad de él, o en la manera en que se viste, o en la manera simplemente en que habla, cosas que a la final vamos a ver también son importantes, sino que hay algo importantísimo, hermanos, y es que debe ser apto para enseñar.
Si no puede comunicar una verdad espiritual, este hombre a la verdad no sería bien, no sería bueno colocarlo en ello, no sería bueno hacerle el llamado por parte de la iglesia a que sea pastor de la misma. ¿Cómo va a ser para comunicar una verdad bíblica si no lo puede, si no le ha sido dado por Dios? Es importantísimo. El texto es claro, dice que debe ser apto para enseñar. O sea, que debe tener esa capacidad definitivamente. Y cuando dice que es apto para enseñar, nos amplía mucho. Mire, en la Reina Valera 60 tenemos solo 3 palabras, apto para enseñar, pero lo que implica eso es bastante. Esto implica que aparte de tener la capacidad de transmitir o de enseñar, de dar una enseñanza, pues obviamente eso implica que tiene la capacidad de poder estudiar la verdad de Dios, tiene la capacidad de acercarse a los textos bíblicos, obviamente no por sí mismo, no por sus habilidades propias, sino por la capacitación que el Señor le ha provisto para poder extraer de la verdad de Dios el mensaje que Dios quiere que se dé y poderla asimismo impartirla a los creyentes para edificación y a los incrédulos para salvación. Definitivamente es así. No solamente es saber hablar, sino que esto implica saber estudiar también las escrituras. Y creo que también, según lo que hemos podido ver, escuchar y observar durante este tiempo, que hemos estado en el ministerio con el pastor William, hemos podido ver también ello, lo importante que es el ministerio de la enseñanza y de la predicación de la palabra. Ahora, mire lo que dice segunda a Timoteo, vayamos allá, segunda a Timoteo, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, capítulo 2. Vamos a estar en esas epístolas, hermanos, las epístolas a Timoteo y a Tito, porque son epístolas pastorales donde encontramos bastante de lo que estamos hablando. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice así, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Qué dice? Apto para enseñar. Apto para enseñar, dice este texto. Otro don, aparte de ser apto para enseñar, otro don esencial que encontramos en las escrituras es el del liderazgo. Es el del liderazgo. Encontramos también en primera a Timoteo, ahí al lado, vamos a regresarnos. Primera a Timoteo capítulo 3. Capítulo 3, versículos 4 y 5. 4 y 5 dice así, regresando nuevamente a los requisitos del obispo. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sucesión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ese texto lo estuvo explicando mi pastor William, también hablando acerca del carácter del pastor. Sin embargo, también podemos encontrar algunas cosas acerca del don que debe tener este hombre, el gobierno. Cuando nos habla de gobierno, nos habla de liderazgo. Dice en la Biblia de las Américas que gobierne bien su casa, teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Este obviamente incluye el tema de la administración dentro de la iglesia. Cuando hablamos de gobierno, hablamos acerca también de la administración. Un hombre que ha sido llamado al pastorado también tiene que tener en cuenta que debe estar involucrado en los temas de administración eclesial, administración dentro de la iglesia. Dentro de ello también podemos encontrar o podemos ver dentro de las escrituras la habilidad para exhortar y refutar a los que están en error. De manera esencial también lo podemos ver. Tito, capítulo 1, versículo 9, vayamos ahí.
cerca, después de segunda a Timoteo, Tito capítulo 1 versículo 9 nos refiere lo siguiente: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Debe tener esa habilidad de exhortar y refutar. Como bien lo diría, quiero tomar unas palabras de Albert Martin, un predicador bautista de Estados Unidos, sobre el asunto, lo que él dice sobre el asunto. El hombre de Dios se verá a sí mismo ocupando un lugar de liderazgo espiritual y de organización, así como de capacitación de otros hombres, según como lo vemos en segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por lo que, dice Albert Martin, por lo que no puede ser un líder inepto. Ocupará cargos en los que deberá defender la verdad y entrar en conflicto por causa de ella. Cierro la cita. Esto es algo que debe tener en cuenta todo aquel que dice o expresa tener un anhelo por el obispado. Hoy en día, tristemente, lo podemos notar, tristemente, hay un anhelo por el obispado, pero un anhelo desenfocado. A los muchachos, a los jóvenes que quieren salir al pastorado, ya hablé como si fuera un hombre muy viejo, pero no, pues no lo soy. Pero los que anhelan, los que están con ese anhelo en su corazón en este momento de salir al ministerio, salen o piensan en este momento, tienen en sus pensamientos algo idealista. Ellos son idealistas, ellos ven el ministerio como algo próspero, como algo lleno de éxito, y olvidan textos como estos, textos como los que podemos ver desarrollados en Primera los Corintios, donde Pablo estuvo en una iglesia que no fue muy fácil, epístola a los Gálatas, estas mismas epístolas, la primera epístola a Timoteo, donde habían ciertos herejes también, donde se exhorta a Timoteo a mandarles a ellos que dejen de enseñar dichas cosas. Hay dificultades en el ministerio. Obviamente el ministerio es dulce, pero también es amargo en algunos aspectos. Por eso el hombre que ha sido llamado por Dios soporta todas estas cosas, prosigue sin desmayar, sin desmayar. También es cierto, mis hermanos, que estos dones crecen y se desarrollan antes de ser llamado al pastoreado o al ministerio, y después de empezarlo también. Esto es importante. ¿Por qué? Porque antes de ser llamado al ministerio, la iglesia está identificando que ese hombre enseña, predica las escrituras y está encargado, obviamente, en un desarrollo, aunque no totalmente, de una manera parcial, en un desarrollo de los oficios pastorales. Pero también podemos ver el desarrollo del mismo, el crecimiento de estos dones a través de su ministerio, a través de su pastorado. ¿Dónde podemos ver ello? Bueno, también lo encontramos en segunda a Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, Pablo hablándole a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15 dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Miren lo importante: persistir en lo que se ha aprendido, en lo que fue persuadido, sabiendo de quién había aprendido.
Timoteo tuvo también su proceso, aparte de que su abuela y su mamá le enseñaron las escrituras, Pablo también le enseñó, él tuvo que crecer también a partir de ello, y las dos epístolas son claras en cuanto a ello. Hay varias exhortaciones a Timoteo en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la predicación, en cuanto al gobierno, el liderazgo del pastor. Primera Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4. Miremos este texto, también es bien claro en cuanto a lo que estamos tratando. Primera Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 16. Dice así, mire. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para tu aprovechamiento, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vemos en el joven pastor Timoteo que también estaba desarrollando todas estas cosas, y vemos a un Pablo experimentado hablando también de ello con propiedad. Esto es bueno para que los hermanos, quizás no sé si de pronto en los que me están escuchando tengan en este momento en su corazón el anhelo por el ministerio, para que vayan teniendo en cuenta ello también, y la iglesia también en general lo tenga en cuenta. Ahora, aparte de hablar de lo esencial, también podemos encontrar una base para los dones, aunque ya estuvimos hablando de ellos anteriormente. Sin embargo, es necesario resaltar el hecho de que Dios es la base y fuente de todos los dones. La base y fuente de los dones no somos nosotros, hermanos. Pecamos al pensar que nosotros podemos producir algo, que si en alguna manera sabemos hacer algo, ya con ello, si lo pensamos de esa manera, ya con ello estamos quitándole la gloria a Dios. Es por ello que siempre todo predicador, maestro, pastor, ministro del evangelio, siempre centra o debe centrar su ministerio en darle gloria a Dios, porque los dones son de Él, no son de nosotros. Como en varias partes de la escritura podemos encontrar que nosotros solo somos administradores. Somos administradores. El administrador no es dueño de nada. Simplemente le ha sido dado algo por el dueño para que administre lo que es de él. Pero nosotros no somos dueños de nada. Y en el caso de todo creyente y en esencial del pastor, es necesario que estos dones se cultiven y se desarrollen a través del tiempo. Por eso nosotros, al mirar atrás, y vamos a hablarlo en general, no solamente del pastorado, sino de aquellos hermanos que también tienen el don de la enseñanza y de la predicación. Si miran atrás, empiezan a ver un desarrollo de su don. No enseñan o no predican de la misma manera que hace unos años atrás. Vemos un desarrollo, un crecimiento en la enseñanza y en la predicación para la gloria de Dios. Así que cuando a nosotros nos dicen, gracias hermano, estuvo muy bueno el tema, la verdad, nosotros referimos todo eso para el Señor. No fui yo, no fuimos nosotros. La verdad, si algo resaltó en la enseñanza o en la predicación, fue el Señor que estaba comunicándonos algo, enseñándonos algo. Definitivamente. Ahora, dentro de ellos también podemos encontrar una clasificación con base a esos dones esenciales que vimos hace un momento, apto para enseñar. Lo acabamos de ver, también donde el liderazgo o de gobierno, y también en cuanto a la exhortación y la refutación del error. En cuanto a esos tres,
vemos también que hay una clasificación dentro de los mismos. La podemos ver, los podemos ver en 3 puntos, aunque veo que el tiempo no ha sido muy clemente, hermanos, ha estado pasando muy rápido. Bien, dentro de ellos podemos encontrar algo importante y son los dones mentales, dones mentales. No estoy hablando de ser adivino, ni de saber qué es lo que los hermanos tienen en sus mentes. Los pastores no hacen eso. Eso es misticismo, ocultismo y charlatanería. Esto, los dones mentales, nos hablan acerca de otra cosa. El oficio pastoral no está centrado, mis hermanos, en un activismo, o sea, que esté siempre haciendo alguna cosa, como algunos centran sus ministerios en ayudar a los pobres, en, en pararse en los parques a predicar el evangelio de manera abierta, en hacer ciertos eventos sociales. No, el oficio pastoral no está centrado en un activismo. Sí, hay actividad de este tipo dentro del oficio pastoral, pero cuando hablamos de los dones mentales, hablamos de que del ministro se exige que tenga un trabajo mental riguroso. El estudio concienzudo de la palabra conlleva una ardua labor, mis hermanos, conlleva una ardua labor. A veces, hermanos, podemos expresar ello cuando vemos, o algunos hermanos nos pueden entender, aquellos hermanos que no son pastores, pero tienen ese don de la enseñanza y de la predicación, el arduo trabajo que se lleva al estudiar las escrituras. Es por eso que, y hago una anotación aquí para con ello. A veces es triste ver que después de que se ha llevado un arduo trabajo, porque déjeme decirle, es un arduo trabajo, hermano, nosotros no nos acercamos a las escrituras y en 5 minutos tenemos una predicación elaborada, listo, tenemos todo, en 10 minutos tenemos una enseñanza con diapositivas, como las que hace mi pastor William. Eso lleva trabajo, hermanos, lleva mucho trabajo. Y es triste a veces ver la indiferencia en cuanto a las enseñanzas y en cuanto a las predicaciones. Esto nos debe llevar también a pensar a cada uno de nosotros. Esto lleva una ardua labor y con ello resalto nuevamente que no estoy dando gloria a mi persona ni a ninguno de los pastores, sino que obviamente ejercitándonos en el don que Dios nos ha dado, esto conlleva trabajo. Esto conlleva trabajo. Sería irresponsable, mis hermanos, y no estaría bien que nosotros bajáramos los sermones de internet. Es muy fácil, usted puede escribir por internet sermones y hasta puede poner el texto y le puede salir varios sermones acerca de lo que usted quiere tratar, pero no es honesto, no estaría bien. Eso conlleva obviamente estudio, leer y pensar, como dijo un escritor de un libro acerca de homilética, ahora se me fue. Él hablaba acerca que una de las tareas más difíciles del ministerio pastoral es pensar, es agotador. Ahora, en cuanto a su mente, la mente del ministro debe estar, perdón, debe estar sujeta, en primer lugar, sujeta a la autoridad de las escrituras. Definitivamente, el ministro no tiene libertad para pensar o realizar un tipo de enseñanza, de gobierno o de exhortación por sus propios medios. Siempre tiene que estar sujeto a la autoridad de las escrituras. Tito capítulo 2, miremoslo. Tito capítulo 2, versículo 9. Perdón, es el 8.
No, este texto no es, perdónenme, hermanos. Es 1:9, no es 2:9. Ya lo habíamos tratado hace un momento. Retenedor de la palabra fiel. Mire, no está hablando de otra palabra fiel, sino de las escrituras. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Mire, ahí está, sujeto a la autoridad de las escrituras. Esta es nuestra autoridad, no tenemos otra, no tenemos otra. Recuerdo que uno de los principios de la consejería es que siempre que nos acerquemos para exhortar, para llamar al arrepentimiento, cuando nos acerquemos también para refutar el error, siempre debemos acercarnos con las escrituras. De la misma manera, cuando enseñamos y predicamos, no nos acercamos dando nuestros propios conceptos, debemos acercarnos con las escrituras. Esto es importante. También la mente del pastor o su mente debe estar en comprensión de los conceptos básicos de las escrituras. En comprensión de los conceptos básicos de las escrituras. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o que traza bien la palabra de verdad. Mire, procura con diligencia, esforzándose con diligencia en cuanto se pueda de nuestra parte, en lo que más se pueda de nuestra parte. Debemos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, obviamente, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como aquel que usa bien la palabra de verdad. Esto implica que debe tener ciertas habilidades y herramientas para poder interpretar las escrituras y asimismo poder transmitir. Esto es lo que entendemos en este sentido. Cuando Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, que es apto para enseñar, es apto para enseñar. Obviamente que los pastores no sabemos todas las cosas, no tenemos una comprensión, no podemos llegar a tener una comprensión completa o absoluta de todas las cosas, no sería bien. Es más, hemos resaltado el hecho de que nosotros no sabemos todas las cosas y cuando nos hacen una pregunta, y creo que varios hermanos lo han podido notar también, nosotros decimos si la podemos responder, porque no sabemos todas las cosas. Sin embargo, estamos llamados a tener una comprensión de conceptos básicos de las escrituras, y eso obviamente nos lleva a pensar en esfuerzo, en un esfuerzo mental. También la mente del pastor debe estar dispuesta a la aplicación de la palabra en casos particulares. Miren ello. Una cosa es pararse en el púlpito, enseñar y predicar. Y otra cosa es poder aplicar las escrituras en casos particulares. No solo se debe hacer, sí se debe hacer, y eso es así. Por eso nosotros creemos en la preeminencia de las escrituras dentro de la iglesia. Por eso predicamos y enseñamos en un culto público. Eso es en lo que más nos centramos. También se debe aplicar las escrituras a casos particulares. Cuando entramos como en ese tercer punto de lo esencial, en exhortar y en refutar con las escrituras. Déjeme decirle que no es sencillo, pero se debe hacer. Se debe hacer. Primera Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 13. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire, la lectura, la exhortación y la enseñanza.
clave ello para lo que estamos hablando, aplicando las verdades de las Escrituras. Ahí mismo, capítulo 5, versículos 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, con toda pureza. El hombre de Dios debe, en casos particulares, saber aplicar las Escrituras. Obviamente que esto lleva de por sí, con la ayuda del Señor, esa habilidad para poder tratar esos textos en casos particulares, hermanos, en casos particulares, ya sea para alentar, ya sea para exhortar, ya sea para instruir, ya sea para refutar también. El Señor obviamente nos capacita para ello. Sin embargo, esto denota que el ministro debe tener dicha capacidad para poderlo hacer de manera precisa. Podemos ser, y creo que Albert Martin también resalta este hecho, podemos ser los mejores en el seminario, poder salir con las mejores calificaciones, poder absorber los conocimientos de una manera impresionante, como algunos lo dicen, tener o ser una mente brillante dentro de las cosas de Dios, y cuando se acerquen a alguna persona no pueden transmitir absolutamente nada, no pueden aplicar dichos conocimientos a ciertos casos particulares, porque obviamente no depende de nosotros, depende en primer lugar del don de Dios en el ministro, en aquel que Él ha llamado y ha capacitado para ello. Entonces, mis hermanos, creo que no alcanzo a terminar, ya son las 10:01 y empiezo aquí, y tendría que empezar otro punto más, que serían, estuvimos hablando de los dones mentales y tendríamos que hablar de los dones del saber hablar en general y los dones de supervisar, guiar y gobernar al pueblo de Dios en ese segundo punto, para terminar el segundo punto. Y nos quedaría también pendiente el tercer punto, que hablaría acerca de los hombres dones. No sé si de pronto de hoy en 8 días se pudiese terminar esta parte, si lo tienen a bien mis pastores. Sin embargo, podemos tener una palabra de aplicación para nosotros en esta mañana. Es necesario que meditemos, hermanos, en la necesidad, como lo decíamos al comienzo, de los dones espirituales impartidos por nuestro Señor, que reconozcamos la gracia de Dios en esta iglesia. Damos gracias a Dios, hermanos, porque la verdad, el Señor, según su gracia, ha querido, lo ha hecho, ha impartido dones a esta iglesia como también a otras, pero pues hablo específicamente de esta iglesia. Y cuando hablo de esta iglesia, mis hermanos, no se vayan a sentir mal, sino hago referencia a los que nos estamos reuniendo en este momento: Cúcuta, Villeta, Punza, Facatativá, Mosquera, Madrid, y aquellos que nos acompañan también, mis hermanos que nos acompañan de Bogotá. Entonces, hago referencia a la iglesia, a esta iglesia que se reúne aquí en general. Hemos sido receptores de la gracia de Dios, hermano. Hemos sido receptores de la gracia de Dios. Dios no nos ha concedido una sola persona que nos enseñe y nos predique, y aunque así fuera, también sería gracia de Dios. Definitivamente nosotros no merecemos absolutamente nada, pero Él nos ha concedido, como lo hemos visto en Efesios capítulo 4, versículo 11, de pastores y de maestros que nos enseñen las Escrituras. Cristo mismo instituyó ello, Cristo mismo dio ello a la iglesia, y nosotros debemos valorar, no por ellos mismos o no por nosotros mismos, sino por aquel que ha dado dones a la iglesia para la edificación, para que Cristo también sea compartido por medio de su palabra, para que el evangelio se extienda. Ha dado Dios estos dones.
para el servicio, para el extendimiento del reino, para el beneficio de la iglesia. Lo único que puede haber en nosotros realmente hasta aquí, hermanos, es gratitud al Señor. El Señor ha sido bueno con nosotros y seguirá siendo bueno porque Él lo ha prometido. Dice la Escritura en el versículo 12 del capítulo 4 de Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, hermanos. Estamos creciendo. Dios ha dado dones a la iglesia para que nosotros crezcamos en nuestra fe y para que cada vez más seamos hechos a la imagen del Hijo, para que seamos formados a la imagen del Hijo. Qué bueno, hermanos, que meditemos en ello. Así que la invitación hoy es a valorar los dones que Dios nos ha dado en la iglesia, valorarlos y ser agradecidos con el Señor. Pues bien, hermanos, vamos a orar en ese momento para terminar con la escuela dominical. Incline su rostro ahí donde está y vamos a orar al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, oh Dios, por este tiempo que nos has permitido tener, donde hemos podido compartir acerca de los dones que debe tener el ministro que tú has llamado. Y como lo decíamos hace un momento, Señor, lo único que hay en nosotros es gratitud, pues al conocer que don es un regalo inmerecido, nosotros inclinamos nuestro rostro y decimos, gracias, Señor. Asimismo, como tú te diste o tú enviaste a tu Hijo a vivir una vida justa, morir en la cruz por nosotros y resucitar para darnos vida, esto hace parte de ese don inmerecido también. Tú no estabas obligado en enviar a tu Hijo, pero lo hiciste por amor. Y tú tampoco estabas obligado en dar dones a la iglesia, pero lo hiciste voluntariamente porque amas a tu iglesia y has provisto para ella lo mejor. Gracias, Señor, por mis pastores. Gracias, Señor, por los maestros que has provisto para esta iglesia, los predicadores. Y gracias, Señor, te doy por cada hermano, porque también le has provisto de dones espirituales para que sirvan a tu iglesia, para que te sirvan a ti, para beneficio y provecho de la misma. Te damos a ti la gloria y la honra en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.